niños y niñas, bienvenidos a la clase de historia. Esta semana vamos a trabajar en la siguiente meta. Esta es reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile. Eso vamos a trabajar esta semana. Entonces ahora lo que tienen que realizar es registrar la meta en su cuaderno con la fecha y no tan solo esta meta, sino que también el valor que vamos a trabajar. El valor se trabaja en la casa, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata esto? Muchos apoderados me han preguntado, pero ¿de qué se trata el valor? Es un trabajo que se hace en el hogar, donde yo voy a ver esta semana el valor de la empatía. ¿Qué significa esto? Es cuando nosotros, la familia, las mamás, el papá, la tía, el abuelito, quien esté en la casa como familia, ayudamos a desarrollar al estudiante el autoestima saludable. Es decir, que se coloquen en el lugar del otro sin dañarlos. Pero ¿cómo podemos lograr la empatía? Que es un valor muy importante para nuestra vida. Es enseñar a ser buenos oyentes. Esto les permite saber qué es lo que sienten y lo que sienten los demás también, ¿sí? Y eso permite colocarse en el lugar del otro, entenderlo, comprenderlo. También es muy importante que hablen de sus propios sentimientos y emociones propios, ¿sí? Entendiendo que todas las personas tienen sentimientos diferentes. Esto ayudaría mucho para entender qué es la empatía. Además de invitar a reflexionar sobre cómo se sentirían ellos al estar en situaciones que afectan a los demás. Y también les doy un consejo, traten de corregir cuando el niño o la niña tiene algunos comentarios que no corresponden. Y por último, con el ejemplo, nosotros como familia mostramos al estudiante, al hijo o hija, que podemos ser empáticos. Entonces, a través de nuestro ejemplo es primordial. Y a través de esto quiero que entiendan que este valor no solo no es un trabajo extra, sino lo que le estoy pidiendo es que en la casa lo logren conversar, ¿sí? Como un valor semanal, que lo puedan manejar, que los niños puedan entender qué es lo que significa empatía. Esto lo tienen que registrar en el cuaderno abajito de la meta y es para que se acuerden de que vamos a trabajar la empatía. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y además, por cierto, en la hora de 11, en la hora que ustedes tengan una hora de reunión con su familia, conversarlo, que es la empatía a través de lo que yo les dije que pueden manejarlo, ¿sí? Eso es lo que les puedo pedir hasta el momento. Ahora, vamos con el contenido de historia. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana? Son dos elementos importantes que aparecen en el paisaje de Chile, que ellos son el paisaje natural y el cultural. Ahora vamos a diferenciarlos con ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver dos elementos. El primer elemento que vamos a ver es el siguiente. Pongan mucha atención. Este se llama el elemento natural. Como dice su palabra, son parte de la naturaleza. ¿En qué podemos encontrarlo? En el relieve. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es el relieve? Son formas que tiene la superficie de la Tierra. El clima son las condiciones atmosféricas, ejemplo, la temperatura, la humedad, la cantidad de precipitaciones, eso es el clima. La vegetación son las especies vegetales de un lugar. Y no solo vegetales, sino que los animales también son parte de la naturaleza. Ahí aparecen varios ejemplos. Entre ellos podemos encontrar el agua, el viento, los animales, los bosques, las plantas, los ríos, las montañas. Entonces, esos son los elementos naturales que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Y segundo, tenemos los elementos culturales o artificiales, que son creados por el ser humano. Esto se refiere a las construcciones realizadas por las personas como puentes, caminos, edificios, casas, entre otros. Esto quiere decir que ante un paisaje natural, el hombre ha creado elementos
culturales, que son construcciones. Por ejemplo, podemos encontrar casas, las carreteras, los puentes, las redes eléctricas, como aparece en el ejemplo, en la imagen. Si ustedes observan, hay elementos naturales. Ahí yo puedo encontrar árboles, puedo encontrar las montañas que se ven al fondo, ¿cierto? Hay un clima que es más bien agradable, ahí está soleado, ¿cierto? Deben haber unos 25 grados aproximadamente por el vestir de las personas, pero podemos encontrar también elementos culturales. Fíjense bien, observen con detalle. Tenemos el automóvil, el carrito del niño, la pileta, la iglesia, las casas, el alumbrado, tenemos un supermercado, el pavimento. Todo eso serían elementos culturales porque son construidos por el hombre. Ahora, los quiero invitar a que pasemos a la página 29 del texto escolar. Ya vamos a trabajar con una imagen que aparece allí. Pongan mucha atención en esto. Bien. En la página 29, perdón, me equivoqué. En la página 28 aparece esta imagen, ¿sí? Es un paisaje donde aparecen distintos elementos que hay, que son naturales y culturales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Me van a nombrar los elementos naturales primero y luego los elementos culturales. Y lo van a registrar en su cuaderno de historia. Entonces, van a colocar una tablita donde diga naturales y escriben, registran todo lo que son naturales y culturales y registran todo lo que son culturales. Abajo de usted me va a explicar con sus palabras, obviamente con el apoyo de un apoderado, va a explicar por qué el ser humano ha tenido que intervenir en la naturaleza. ¿Por qué nosotros los seres humanos hemos tenido que construir esto? Ya como veíamos en la imagen anterior, habían construido casas. En este elemento natural que se veía, ¿cierto? Con los árboles, las montañas, tuvieron que construir casas, supermercados, había un pavimento, había también, se encontraba un automóvil. Y quiero que me expliquen con sus palabras, niños y niñas, por qué el ser humano ha tenido que intervenir la naturaleza. ¿Sí? Así que eso espero que reflexionen y lo registren en el libro. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora sí vamos a la página 29 del texto escolar de historia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Segundo desafío, pongan atención. Miren estas tres imágenes que aparecen en el libro. Son ejemplos de paisajes y la presencia de sus elementos. La primera fotografía aparece el Parque Nacional Lauca. Este queda en la región de Arica y Parinacota. Esta imagen, en este paisaje, existe mayor elemento natural. Observen muy bien, ¿sí? Hay muchos más elementos naturales en esta imagen. En la número 2, en la parte derecha de Alcagüe, en la isla de Chiloé, región de los lagos, este paisaje tiene dos elementos. Tiene elementos naturales como culturales. Observen muy bien, si se fijan detalladamente, aparece mucha vegetación, pero entre medio podemos ver los elementos culturales. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, podemos encontrar el puerto de Arica visto desde el morro, también de la región de Arica y Parinacota. Pero miren muy bien, aparece un mar, aparece un puerto, como dice en el título. En este paisaje podemos encontrar mayor elemento cultural que natural. Y esto siempre se produce en las ciudades. Entonces, acaban de ver estos tres paisajes que combinan elementos naturales, natural-cultural, y el de más abajo teníamos más cultural, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en este desafío, en este nuevo desafío? Primero, van a observar los elementos de cada fotografía. Yo les nombré los elementos que habían. Habían elementos naturales, elementos culturales en algunos y otros combinados los dos.
¿Cuál es el paso 2 y que deben registrar en el libro, perdón, en el cuaderno de historia? Van a reconocer los elementos naturales y culturales. Pero ¿cómo los van a reconocer? Siguiendo el paso 3, es decir, van a describir los paisajes utilizando un vocabulario geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Usted en el cuaderno de historia va a escribir lo siguiente. Actividad página 29. ¿De acuerdo? Y va a escribir paisaje número 1 del Parque Lauca. Va a colocar los elementos que habían allí, pero con descripción geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante, o perdón, más atrás, nosotros vimos los elementos que eran, por ejemplo, natural, son los ríos, las montañas, archipiélagos, lagos, animales, y todo eso usted lo tiene que describir. ¿Qué es lo que había en ese paisaje? Luego escribe, paisaje número 2. ¿Qué elementos habían? Pero con su nombre, ¿sí? Sabemos que tenemos paisaje natural perdón, elementos naturales y elementos culturales. Entonces, ¿qué van a escribir en el paisaje número 2 de Chiloé? Van a registrar, por ejemplo, que había montañas, lagos, casas, caminos, todo lo que ustedes observan lo van a registrar. Ese es el vocabulario que vamos a utilizar. Y en la número 3 hacen lo mismo. Recuerden que teníamos el puerto de Arica, entonces van a describir los elementos que observan. Un ejemplo, el mar, el puerto, ¿sí? Así que ese es el desafío que tienen que realizar en el cuaderno de historia, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. De todas maneras, les voy a mandar un video complementario para que conozcan las formas del relieve. ¿Ya? ¿De qué se trata la forma de relieve? Lo que yo les estaba comentando. En esta imagen aparece, miren, el río, las montañas, el volcán, el lago, la costa, todos esos elementos que aparecen allí tienen nombres que son muy importantes que debemos manejar. Y les voy a mandar ese video para que complementen esta tarea, ¿ya? Así que este es el desafío. Tienen 2 desafíos que hacer en el cuaderno, así que con mucho ánimo, motivación, son 2 actividades cortitas que lo pueden lograr hacer a través de este video, lo pueden volver a repetir cuantas veces quieran. Cualquier duda, ustedes saben que me pueden contactar o al correo o al WhatsApp. Que estén muy bien. Cariños a todos y a todas.